4 de julio de 2025. El título de la prédica es, bueno, es una continuación de la prédica anterior, que se llamaba Puesto la mirada en Cristo, pero le he puesto un 2 como que ampliarle un poco más el tema. Y oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias Señor por este día, gracias porque estamos congregados donde 2 o 3 o más están congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Sabemos que tú estás aquí, Señor, estamos nosotros delante de ti. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, te agradecemos por el Espíritu, Padre, que nos guía a toda verdad. Te pedimos, Señor, que sea Él hablando y no el hombre. Utiliza, Señor, este vaso conforme a tu propósito y voluntad. Y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bueno, vuelvo a mencionar el título, se llama Puesto la mirada en Cristo, parte 2, ¿no? En el libro de Hechos dice, ¿no? En el capítulo 7:55 dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Esto eran los fariseos. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este episodio es que les llenó de ira a los fariseos y al final terminan apedreando, ¿no? Pero el Señor estaba permitiendo que Esteban no estaba teniendo una visión, él estaba viendo literalmente la gloria de Dios. Dios había permitido que él pueda ver esa escena en la cual los otros estaban cegados y no podían verlo. Tan igual como cuando el Señor se le aparece a Pablo, solamente Pablo es el único que percibe cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay casos en el cual el Señor exclusivamente solo habla a alguien o en determinado momento a cada uno le habla algo y quiere decirle algo en ese momento y de repente el del costado no entiende nada. Porque de repente esa palabra solamente es en ese momento para determinada persona que necesita para ser edificada. Porque igual la palabra nunca va a regresar vacía. De alguna forma hay algo que te puede edificar para ti en algo y para el otro esa misma palabra le edifica en otro punto. ¿Por qué? Porque la multisabiduría de Dios y su propósito hace que nunca regrese vacía. Volvamos en el libro de Reyes, en el libro, discúlpeme, acá en Reyes. Entonces oró y dijo Eliseo, ¿no? Dice, oró, oh Señor, te ruego que abra los ojos, o sea, de su siervo, de sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos de su criado y dijo, he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera, y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Eliseo ora para que su criado pueda ver lo que no podía percibir, lo que los ojos espirituales de Eliseo sí los tenía abiertos. ¿Cuán necesario es que los ojos espirituales del creyente estén abiertos para que podamos percibir realmente la imagen de Dios? No la imagen de Dios en el sentido literal de verlo esto. Y si Dios permite que pueda hacer eso alguien, pueda verlo, gloria a Dios. Pero en el sentido del que menciono es en el sentido de que realmente podamos ver con detalle cómo es Cristo, las características de Cristo, y al verlo a Él, vernos nosotros. ¿En qué sentido vernos nosotros? ¿Qué dice Romanos? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para que sea qué? Seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si hay una imagen en la cual estamos mirando, que es la imagen de Cristo, pues estamos mirándonos a nosotros. Digamos, es como el efecto de la luz que rebota
en el prisma, en ese triángulo de cristal, y rebota y refleja para el otro lado. Bueno, pasa la luz y rebota, ¿no? Y se dividen los colores. Bueno, ese es otro tema. Entonces, el creyente tiene que estar puesto su mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Pero para poder estar mirando a Jesucristo, sabemos de que lo que tiene que estar es despojarse de toda cosa que le pueda distraer y le quite su atención de su enfoque. Es como el cazador que para estar concentrado y dar la mira y darle a ese ciervo o lo que va a cazar, necesita estar concentrado y mirando solamente en ese punto. No tiene que tomar atención en ninguna otra cosa que le distraiga. Porque se puede distraer y ¡pum! Pierde el tiro. Solo necesita moverse unos milímetros, que a 5 centímetros no se nota. Pero eso, en línea recta, a una distancia larga, pues una distancia amplia de error. Puede fallar por eso. Entonces, el creyente tiene que estar enfocado, mirando a Cristo, y cuando va mirando a Cristo, él se va viendo a sí mismo, porque conforme a eso que está viendo, el Señor lo va haciendo a él. Explicaba que en la anterior enseñanza es de que no es de que nosotros vemos el modelo como cuando veo un modelo que está ahí, entonces dice, ah, yo quiero hacer como eso, entonces yo voy a hacer algo para parecerme a aquello. Entonces, como me dice de que tenemos un modelo como es Cristo, entonces uno va y dice, yo voy a ser como Él, me propongo ser como Él. Entonces, automáticamente, Él comienza a obrar y querer hacer como Él, pero no se está dando cuenta que realmente no es la vía como el Señor utiliza. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si uno termina haciendo eso, termina siendo una obra propia, ¿no? Termina haciéndose una imagen de sí mismo, tomando como referencia a Cristo, pero termina siendo una obra personal de Él, aún tomando la imagen de Cristo. Pero es que no funciona así, porque nosotros miramos y Dios nos va a conformar en eso según nuestra atención está enfocado en Él. No sabemos cómo funciona, no podemos entender ese misterio, digamos, en milímetro por milímetro, pero podemos ver el resultado. El resultado va a ser el que tenemos esa imagen. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una semilla de naranja, y vemos al costado un árbol de naranja. Tú comparas la semilla con el árbol y la verdad es que no encuentras parecido alguno visualmente en ese instante. No lo logras ver el parecido. Pero sin embargo, dentro de esa semilla está todo el material genético de las características que tiene este árbol que ya es grande. Pero inicialmente no se parece físicamente, pero tiene todo. No solo el potencial es como si pudiera como no pudiera. O sea, algo que puede ser, pero es que no es algo que puede ser, es algo que va a ser. La semilla contiene las características de lo que va a ser, no de lo que puede ser, es de lo que va a ser. El creyente, de la misma forma, como tiene ese material genético de Dios, por así decirlo, tiene todas las cosas necesarias para ser para el cual ha sido llamado, y para cuando vea su atención mirando a Jesucristo, es exactamente lo que va a hacer Él. Obviamente, sabemos de que Él es el primogénito de toda creación, el unigénito del Padre, pero conforme a esa imagen del Padre, a nosotros los ha hecho. Como quien decir, somos Cristos más pequeños, ¿no? ¿Han visto cuando ustedes cortan esos muñequitos de papel con tijera? Y cuando jalas así el muñequito y te das cuenta que todos son igualitos, les estiras uno en una mano y otro lado, no sé cómo se llama eso, pero eso en el colegio, ¿no? Y te das cuenta que todos tienen la misma forma, el mismo tamaño, más o menos por ahí va la idea. Como Dios conformó la imagen, entonces nosotros al mirarlo a Él estamos siendo formados. O sea, como esta semilla en su momento inicial no se parece físicamente. Por supuesto que no. ¿Qué pasa de aquí a un día? Aún así, haya pasado ese corto tiempo,
Aún así, no lo logras percibir qué tanto ha cambiado. Pasa otro día y nada. Pero va pasando el tiempo, vas viendo que va creciendo, pero no logras captar el momento exacto en el cual creció. Tú de repente pasa y de repente cuando te das cuenta ya está grande. Pero ¿en qué momento? Yo no vi el proceso, no tuve la mirada visual que puede enfocar el proceso en cámara lenta del crecimiento, pero sí puedes ver el resultado que ya creció. Y cuando sigue avanzando, esta semilla ya no se parece a una semilla. Esta semilla se parece ya como un árbol pequeño, porque tiene rama, tiene tallo, tiene raíz. Ya no es una semilla pequeña, redonda, sin raíz. Ahora ha echado raíces y está en un sitio y cada vez se está pareciendo más a la imagen de su padre, el árbol de naranja. Es la misma figura, pero es porque así está diseñado, porque tiene ese material genético para que sea solamente naranja y nada más que una naranja. De la misma forma, el creyente cuando mira a Cristo, él tiene y va a hacer aquello, pero no puede distraerse en ningún momento mirando a otro lado. Y es más, él no puede estar mirando a Cristo para hacerse un modelo de sí mismo con la forma de Cristo. Es que es un modelo que el Señor lo ha hecho, no es un modelo que tú te construyes. Y este es el problema que pueden tener tal vez casi todas las denominaciones, los que en algún momento hemos pasado por alguna denominación. Siempre miras a Cristo, tú tienes que ser como Él, esfuérzate para ser como Cristo. Avanzas un día y al día siguiente cometes un pecado y dices, no se puede. Obviamente que no se puede porque, porque es tu propia obra. Pero es que tiene que ser formado desde adentro de uno, desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque recuerda que el Espíritu está morando y ya está haciendo la obra. El que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por ende, no tiene que haber ninguna distracción en relación a esto. No tiene que haber un desenfoque hacia dónde apunta uno. Entonces, el creyente tiene que ver con los ojos espirituales que pueden ser abiertos. Por ejemplo, miren ese caso que está leyendo. Pidió al Señor para que le abrieran los ojos a su criado y el Señor lo abrió y pudo ver. Acá hay una intervención de un siervo de Dios para que pueda ver el otro y el Señor tiene misericordia y hace que vea. Y en el caso de Felipe es que Dios directamente, es que Felipe no pidió, ¿cómo se llama? Ver, ¿cómo se llama? Así como se oró para que el otro vea. Es que Felipe automáticamente vio porque Dios permitió que lo pueda ver. Y estaban en diferentes y contextos y diferentes tipos de pacto. Felipe ya estaba en el contexto de un nuevo pacto. Felipe ya tenía el espíritu que podía ver directamente a Dios. No directamente en el sentido, ustedes me entienden, no en el sentido literal de verlo eh, así como lo estoy viendo acá la laptop, pero sí entendemos de que realmente él, en la condición que estaba, porque el Espíritu ya estaba, había un nuevo pacto y el Espíritu Santo morando dentro de ellos, él tenía esa facultad y Dios permitió que se dé ese instante para que pueda hacerlo y vea. Y en el otro caso es él pidiendo para que él ore y puede verlo. Y no vio la verdad, simplemente vio lo que estaba detrás, que no podía percibir lo demás. Entonces, el creyente sí tiene esa facultad, tiene el material genético puesto por, Dios, por el Señor, tiene un corazón nuevo, tiene un espíritu que le lleva a toda verdad. Entonces el creyente puede y va a ser transformado totalmente a la imagen del amado Hijo. Esa forma es la real que nosotros tenemos. Es cuestión de tiempo y rendición para que el Señor permita que haga la obra. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad.
vestidos de ese nuevo hombre. Hay un nuevo hombre que está siendo transformado y cada vez se va asemejando más, así como esta semilla que se va transformando y se va pareciendo más a su padre original, el árbol de naranja que se está explicando de la misma forma. Porque podemos entender por las cosas naturales que pasan en el mundo, por los eventos que pasan entre la naturaleza, podemos entender que Dios habla a través de eso. Porque podemos hacer esta analogía para comprender cómo es el obrar de Dios, cómo es una imagen, la simiente que tiene, qué material genético tiene, cómo es el árbol, cómo será la semilla. Todo apunta y habla hacia esto. Nadie se queda sin el entendimiento si es que no quiere prestar oídos a lo que Dios es. Es que a veces también nuestro discernimiento es tan distraído de que no solamente nos circunscribimos en que el Señor, uy, o martes, no, viernes o domingo, son los días que hablan el Señor. Entonces, ¿qué pasa los demás días? No, porque esos días se predica. El Señor te puede hablar ese día y te puede hablar cualquier día de la semana y a cualquier momento de la semana. Es que como a veces estamos solamente percibidos que puede hablar de esa forma, entonces nos desconectamos de la forma como el Señor quiere hablarnos para darnos a entender algo viendo los episodios. Porque si te das cuenta, cuando estamos aquí atendiendo la escritura, orando, esto es un momento bastante limitado y corto. Puede ser 40 minutos o una hora o media hora. Pero de ahí, de nuestro tiempo de toda la semana, que vendría a ser como el 95%, no estamos en una enseñanza y una prédica. Y en ese 95% de nuestra semana de tiempo, el Señor también habla. Lo que pasa es que a veces nos desconectamos de mirar a Cristo y de que el Señor te puede hablar en diferentes circunstancias que solamente lo circunscribimos a que tiene que ser solamente por la prédica, como si el Señor no fuera soberano. Por supuesto que el Señor puede hablar de diferentes formas, entonces hay que tener los ojos despiertos y dispuestos y decirle, Señor, heme aquí, tú me quieres hablar, no entiendo de qué forma, cómo podría ser, pero heme aquí. Listo. No es cuestión que tanto escuchamos, es que tanto estamos prestos a que el Señor nos hable. Recuerda, fue como un silbido apacible, aunque pensando uno que podría venir por otro lado, de esta forma. Pero no es así. La mirada, cuando está puesto en Cristo, la mirada puesta en Cristo no distrae y no apunta a ningún otro lado. Y a veces es necesario que sea quitado ciertas estructuras que hemos tenido durante tiempo para que se dé algo nuevo. Hay algo que de repente los que en algún momento o los que han, han pintado o han dibujado el... Espera un momento. El juguetito de bebé se había encendido solo. Ya. Por ejemplo, yo me dedico a la pintura y a veces cuando he tenido que dibujar un bodegón es un conjunto de elementos, tienes una fruta, tienes una naranja, tienes una botella y todos están dentro en una mesa. Y lo que tienes que a veces dibujar, a veces pones un objeto más adelante que el otro y el otro tapa a uno y no se ve completamente porque uno está adelante y le tapa parcialmente su forma.
A veces pasa eso. Entonces, cuando tú vas a hacer el dibujo, tienes que dibujar el objeto completo, ese que está detrás, que está tapado por otro, tienes que dibujarlo completo como si estuvieras viendo todo, aunque esté tapado por el otro. ¿Por qué lo haces? Cuando haces todos esos dibujos, incluyendo la forma completa de esos que están detrás, lo haces para entender bien la estructura, para que a la hora que termines de hacer tenga una buena composición. Es más, después que has dibujado bien esas formas lineales, aún lo que no se ve, después terminas borrándolo, porque tienes que dar prioridad después al objeto que está adelante. Pero uno dice, entonces, ¿para qué lo he dibujado si después lo borrar? ¿Por qué? Porque es necesario entender bien la estructura para que después, cuando des las sombras y esto, tengas un trabajo bien resuelto. De la misma forma, a veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas que después las tiene que quitar para que la estructura esté bien. ¿Cómo es eso? Pues lo ilustramos de esta forma. Porque a veces fue necesario que Dios les dé maná en el desierto y los alimentara en el desierto, pan de ángeles, pero después era necesario que sea quitado. ¿Por qué? Porque la promesa no era el maná. Pero venía de Dios, por supuesto que venía de Dios, pero esto no era algo para siempre. Eso solamente era transitorio, pero era necesario, sí era necesario. Por eso Dios permitió que sea dado aquello, pero después tiene que ser quitado. Así como el Señor permitió que sea levantado la serpiente en el desierto para que los que habían sido mordidos sean sanados, sí, por supuesto, pero después tenía que ser quitado. Y Dios permitió que eso sea destruido porque después eso terminó como un culto de adoración. Y se volvió un culto porque comenzaron a ver que ciertas estructuras que Dios utilizó o ciertas cosas que utilizó en un momento, lo establecieron como que ya, esto es, y de aquí más ya no hay nada más. Dios ya no puede hablar de otra forma. Y por supuesto que no. Dios permite que sea levantado algo y después quitado, pero con un propósito. Porque todo esto tiene que apuntar que el creyente tiene que ser formado de acuerdo a la imagen del amado Hijo. ¿O acaso no dijo en el Señor, no dijo, a casa de gentiles no vayáis? Es más, estaba prohibido, mientras estaba vigente el pacto antiguo, que sea predicado al gentil, o directamente por la boca de Cristo. Y después encontremos que por revelación el Señor encomienda a Pablo que predique a los gentiles, y es necesario que predique a los gentiles. Es de suma importancia para que la misericordia se alcance a las naciones. Pues, ¿qué pasó? El Señor cambió de opinión, el Señor que, o sea, no sabe por qué. Porque el Señor va de gloria en gloria, va siguiendo transformado hasta en cada episodio de cada creyente comienza a hacer algunas cosas que te permitió en un momento para un fin determinado, ya no es útil para determinado tiempo. Pero cuando uno se desenfoca de la mirada de Cristo y simplemente se enfoca en la forma más que en esencia del fondo lo que nos quiere decir, entonces obstruye su propio avanzar en el Señor. ¿Y en qué forma podría ser esto? Pues, como les mencioné hace un momento, el Señor no me habla si es que no son por las prédicas, jamás. No, 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 porque yo soy creyente y es así. Ese mismo pensamiento tiene la denominación y más legalista todavía. Está bien, sí, el Señor habla a través de la palabra, pero el Señor habla directamente también a sus hijos. Porque eso lo mencionaba, el 95% o más tiempo de nuestra semana es más, está más fuera de la congregación, está en nuestro trabajo secular que en un culto. ¿Acaso el Señor no puede hablar en esos momentos, en ese tiempo? Por supuesto. El tema es que a veces de repente estamos tan distraídos que no lo percibimos, no escuchamos, o un ruido externo nos distrae y se nos pasa por alto. El, a ver, disculpe un momento. Aquí está. ¿Y qué le dijo Felipe, no?
Y le dijo, no, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿Mm? O sea, tanto tiempo he estado con ustedes y me pregunta la imagen al cual estamos siendo transformados, en el cual estamos mirando. ¿Estamos viendo a Él? Pues estamos viendo al Padre. Cuando el inconverso ve a un hijo de Dios, por, cual, por cuanto son cartas abiertas, está viendo a Cristo a través de un hijo suyo. No es que le presentas literalmente para que conozca de Dios de esta forma, lo está conociendo a través de un hijo. Dios se está manifestando a través de un hijo suyo. Eso es lo que está pasando. Y en ese mismo episodio que está siendo visto Dios a través de sus hijos, uno está siendo transformado a esa imagen. Volviendo a la escena de la semilla se va viendo cada vez más. Mientras más recibe, ¿qué? Más recibe del agua, del sol, los nutrientes, todas esas cosas externas que él no las puede conseguir. Todas esas cosas, la semilla en sí misma no tiene facultad de poder hacerse un árbol. Tiene el material para hacerlo, pero necesita de un agente externo, la lluvia, o el granjero, o alguien, aún teniendo esa. Entonces, de lo mismo, Dios es, por así decirlo, el agente externo que hace que todo se nutra. Llueve, nutrientes por ahí que salen de abajo, y la semilla comienza a manifestar su naturaleza. Pero tiene que estar enfocado y rendido para que estas cosas se den en su vida, para que pueda al final expresar aquello. Porque desde luego será como el que casi llego a la meta, faltándome poco, pero no llegué. Es como nadar tanto para morir ahogado en la orilla. Eso sería frustrante. Para eso no nos llamó el Señor. Si hay algo en el cual tenemos que expresar y va a ser expresado, se va a dar. Y se va a dar de una forma natural. Y como le digo, hay ciertas estructuras que tenemos que sacarlas y que fueron necesarias en un tiempo, por supuesto que sí. La ropa de 3 meses de mi hijo, ya no les puedo poner ahorita, porque no le da, no le va a cubrir, se le va a ver su ombligo, su panza, le va a pasar el frío. No le sirve a la edad que ya tienen. Le sirvió cuando era pequeño, por supuesto, y es necesario en ese tiempo, sí fue necesario en ese tiempo. Muchas cosas del Señor son así, en determinado tiempo son necesarios para edificarnos y darnos un crecimiento en determinado momento. Esto va a parecer bastante, eh, no sé, no sé si controversial, pero hasta fue necesario que en algún momento de nuestra vida pasáramos por una iglesia denominacional, lo que hemos llegado a pasar. Los que no han llegado a pasar, gloria a Dios, bendito sea. Pero los que llegamos a pasar por algún momento fue necesario para la edificación de nosotros, aún para conocer siquiera el ABC. De la misma forma, con el hermano Brana fue necesario en ese momento en el cual él fue bautista. Y después llegó a conocer a los pentecostales y después salir de ahí, el Señor avanzando de gloria en gloria. Y entonces, el creyente hace esto. Entonces, se establece una estructura con el versículo que dice, Dios es un Dios de orden, por ende, todas estas formas son así establecidas. Los ministerios. Entonces, y automáticamente dice esto, estos ministerios tienen que estar todos dentro de una congregación como tal. Pero lo que no están entendiendo por un momento, lo que en algún momento se pensó, en el cual yo también lo pensaba, es de que es para la edificación del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es a nivel general. Porque cuando Pablo necesitaba ser abierto los ojos, cuando fue
cegado camino a Damasco, tuvo que ir a otro lugar que el Señor permitió para que éste orara, para que abriera los ojos. Y no es que después él se hizo parte del grupo todo de palo. Estaban disipados, todos eran parte del cuerpo. Y cuando era necesario alguien, llegaba un profeta y hablaba, predicaba, y era necesitaba esa persona escuchar tal cosa en determinado momento. Y no es que lo trajo de su mismo lugar, de su grupo. Entonces, Dios tiene una forma de hablar muy particular y más extenso de lo que nosotros podamos entender. Y como a veces tenemos estas estructuras bien cuadriculadas, que a veces son la propia barrera que nos podemos para poder seguir escuchando a Dios y seguir siendo formados a la imagen del amado Hijo. Estas cosas, la pregunta sería esta, de cada quien para el Señor. Señor, esta forma como he creído y que me fue necesario en un momento, ¿sigue siendo lo que necesito ahora para este tiempo? ¿Sigue siendo o ya es un tiempo en el cual tengo que pasar un alimento sólido? Porque las estructuras denominacionales difícilmente salen, se quedan. Es porque posiblemente las seguimos creyendo de que realmente son la forma. El maná venía de Dios, pero no comieron maná en la tierra prometida, lo comieron en el desierto. Ahí fue donde lo comieron. Ahí es donde, en el momento en el cual se tenga. Hay cosas, como les vuelvo a decir, que son necesarias para un tiempo, pero hay cosas que ya son necesarias para estos tiempos. Recordemos de que estamos en un tiempo de la iglesia en que las cosas se manifiestan de diferente forma como se manifestaron hace un tiempo atrás. No guardemos maná del pasado cuando nuevas son sus bendiciones cada mañana. Si una bendición se te pasó, tienes 3000 tantas para tomarlas. Es una fuente inagotable. El Señor es infinito, no se cansa. Es el autosuficiente, es inagotable. El límite se lo pone uno mismo, no el Señor. Para concluir, puesto la mirada en Cristo. La mirada en Cristo tiene que estar enfocado en la atención hacia Él. Y observas a Él no mirando un cuadro de Cristo. Observas a Él mirando adentro, porque el Espíritu está morando, escuchando desde adentro. Dios te puede hablar por fuera, por supuesto, pero el Espíritu está morando dentro. Entonces, de adentro hacia afuera. Dios es soberano. Hermanos, que el Señor los bendiga.